Me gustan las caras de sorprendidos cuando entra de golpe y se ven que están en la pantalla. Bueno, esperamos un segundito hasta que entren un poquito más. Bueno, hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Se va entendiendo más o menos? Sí, le quiero hacer una pregunta. Haga una pregunta. ¿Qué tal, Alejandro? En el caso de Henry Ford fue el que les daba acciones a los empleados o solamente préstamos para comprar un auto? Mira, la verdad que no recuerdo si les daba acciones. Puede ser que lo haya implementado la compañía, pero no creo que en sus inicios. Sí le daba los préstamos, y sí, algo muy interesante que no dije de Ford es que también lo que él hizo fue bajar la cantidad de horas que trabajaban los empleados y aumentar el valor de cada hora. ¿Sí? O sea, decidió pagarle bien a los empleados trabajando jornadas laborales de 8 horas, que en lo que era en esa época estaba pagando mucho más que el resto de las empresas. Pero no recuerdo de las acciones, al menos en el principio. Lo investigo y te digo, la verdad que no te quiero decir una cosa por otra. Ok, gracias. En eso tengan la certeza de que no tengo miedo en decirles no sé, y si hay algo que no sé, no les voy a mandar fruta. Mando fruta en otras cosas, pero en eso no. En las que mando fruta estoy seguro y las mando así y no. Y pasan desapercibidas. Profe, ¿puede ser una consulta? ¿Sí? Eh, Al comienzo de la charla arrancamos con el tema de que en la primera revolución industrial, la mayoría de la gente que vivía en el campo empezó a habitar más la ciudad por el tema de la demanda de trabajo. ¿Se puede decir que ahí, en la primera revolución industrial o la segunda, se formaliza la administración? Un poquito lo que charlamos la clase pasada, la administración en sí está desde que el hombre es hombre. ¿Sí? O sea, el hombre se Sí. administra desde siempre. Se empieza a estudiar de manera un poco más organizada la administración a partir de estos primeros autores que estamos mencionando en el año 1900. ¿Sí? Los primeros autores, Taylor, Ford, Fayol, que es el que vamos a ver ahora, son los primeros que, no son los primeros que hablan de administración, pero sí son los primeros que empiezan a escribir y empiezan a hablar de la administración Por como eso, ciencia. ¿Está bien? por eso Arrancan digo que acá. se formaliza, digamos, como que la Sí, administración se sí, sí, formaliza. sí. Si bien siempre estuvo, se empieza a formalizar a Ujú. partir de ahí. Hubo otros que han escrito, pueden leer a Nicolás Maquiavelo o a Tomás Moro, muchos años antes, que de lo que hablan básicamente es de administración. Sí. Nicolás Maquiavelo le enseña al príncipe, en su libro El Príncipe, le enseña qué es lo que tiene que hacer para no perder el poder. Y entre las cosas que tiene que hacer es administrar bien el reino. Es una de las cosas que les dice. Y Tomás Moro, cuando habla de utopía, también habla de cómo se tienen que administrar las sociedades. Él plantea una sociedad completamente utópica, justamente de ahí sale la palabra utópico, que es como algo inalcanzable e imposible, y en algunos casos les diría hasta indeseable, que, por ejemplo, él proponía que el que tiene mucho dinero no lo gaste en cosas innecesarias, en cosas de lujo, y que el que tiene poco dinero no lo gaste en diversión, porque lo que él veía es que el dinero estaba mal administrado por las personas. Entonces el que tenía poca plata se la gastaba toda en alcohol y mujeres, y el que tenía mucho dinero en joyas. Entonces él proponía una sociedad en la que eso no suceda. Imagínense, eh, la gente se sintió un poquito tocada en cuanto a su libertad al respecto, ¿no? Por eso se habla de utopía, porque es algo imposible. Bien, cuando hablamos de una utopía siempre hablamos de algo que lo pensábamos que podría llegar a ser, pero que no se va a concretar en la realidad. Así que por eso digo, hay muchas personas que han escrito sobre administración antes.
Estos autores empiezan como a acomodarlo, y el que vamos a ver ahora, Henry Fayol, es el que más lo acomoda, y en la administración básicamente lo que estamos haciendo es ponerle nombre a cosas que ya sabemos, ¿sí? Estandarizar. Bueno, estandarizar es cosas que es algo que ya veníamos sabiendo. Yo quiero hacer un asado y tengo un estándar de asado. Bueno, a ver, más o menos cuánto demoran en hacerse un costillar. Y si lo pones al fuego, en 1 hora está. Un estándar. ¿Sí? Entonces uno ya maneja esos estándares. Lo que pasa es que no le pone el nombre. En esta materia, lo que buscamos es que ustedes incorporen los conceptos y que empiecen a manejar estos nombres de manera mucho más fluida. Que hablemos de dinero, que no hablemos ni de plata, ni de billulla, ni de la viva, ni nada de eso, sino que hablemos de dinero. Que hablemos de recursos, cuando estemos englobando el dinero, el tiempo, el esfuerzo, el pensamiento. Que hablemos de mano de obra cuando hablamos de una persona que está trabajando y realizando una tarea. Así es, ponerle nombre a muchas cosas que ya las sabemos, pero que simplemente las estamos empezando a ordenar. Bueno, estos primeros autores administrativos hicieron eso. Ordenaron lo que estaba hasta ese momento. Hay algo que no les dije muy importante de Taylor, que me acabo de dar cuenta, que tiene que ver con su forma de supervisar. Y lo traigo a colación ahora porque Fayol opina distinto. Entonces, van a ver que los autores son muy parecidos. De hecho, Taylor, Ford y Fayol, los tres juntos forman lo que se llama la Escuela Clásica de la Administración. Cuando hablamos de una escuela, es que hablamos de un grupo de gente que pensaban cosas muy parecidas. ¿Sí? Entonces, los podemos agrupar porque son bastante homogéneos. Sin embargo, Taylor y Fayol disentían en la forma de supervisar. Taylor hablaba de supervisión funcional. Es decir, que tenemos que supervisar a partir de las funciones que realice un trabajador. Si un trabajador realiza 3 funciones distintas, o sea, realiza 3 tareas distintas, va a tener 3 supervisores. El supervisor de la primera tarea, el de la segunda y el de la tercera. Cada supervisor es un especialista. Todo el método taylorista lleva a uno de los 9 puntos de la ORT, que es la especialización. ¿Sí? Es, al hacer siempre la misma tarea, la hago cada vez mejor y me especializo en eso. Bueno, el supervisor era un especialista. Entonces, si yo me dedicaba a pintar una mesa y tenía un supervisor de pintura, era el tipo que más sabía de pintura. ¿Sí? Y el supervisor llegaba ahí por capacidad. Y era un especialista. El problema que tiene este tipo de supervisión es, ¿alguno de ustedes tiene más de un jefe? Sí. Yo, Algunos dicen que sí. Bien, ¿y cómo es tener más de un jefe? alto lío. La contradicción Cada- constante. Sí, Cada tal uno cual. opina y hace las cosas de manera distinta. Cada uno opina Claro, sobre el las mismas problema- cosas el problema- de manera distinta. Sí, El problema de Augusto. tener más de un jefe es la priorización de tareas. Entonces, es complicado por eso. ¿Cuál es el orden y la prioridad que le das a cada una de las tareas cuando ambas son importantes para cada sector o para cada área? Exacto. Le terminás haciendo caso principalmente a el jefe más importante que te Al que más me pida. quiere. ¿Cómo, Luciano? Al que más me quiere, básicamente. Sí, el que tenga mayor autoridad Con el en que la mejor me empresa, llevo. o el que más pueda afectar tu trabajo. Exacto, el que más puede afectar en el trabajo. Si yo no hago lo que este me pide, me complica la vida. ¿Sí? Entonces, Sí, ahí tal ya cual. la prioridad la empieza a poner el trabajador, y la empieza a poner con criterios que no son lógicos para una organización, porque son criterios subjetivos y personales. El problema de la supervisión funcional es este, que el trabajador lo ponía en una situación en la que tenía que decidir qué era prioritario, qué es lo que tenía que hacer o cómo lo tiene que hacer. ¿Sí? Entonces, uno de los problemas de la supervisión de Taylor es ese, es el cómo se van superponiendo los distintos supervisores. Henry Fayol es un señor que no era de Estados Unidos, sino que era francés, y desarrolla una teoría que la conocemos con el nombre de teoría clásica, no escuela clásica, sino teoría clásica. Y esta teoría clásica
la diferencia más grande que tiene con lo que vimos hasta ahora es que se ocupa de toda la empresa. Él no se ocupa solamente del sector productivo, como lo hacía Taylor. Ford, podemos decir que se ocupó mucho más del negocio. Se ocupó de la parte productiva, pero del negocio como una totalidad, desde el principio al fin, desde el primer tornillo hasta la venta del auto. Fayol empieza a estudiar a la administración de una forma mucho más teórica y abordando a toda la organización. A partir de eso, es que lo primero que dice Fayol es, bueno, a ver, ¿qué es lo que hace una organización? ¿Sí? Organización, concepto que ya vimos en la clase pasada. Algo importante, no es lo mismo una organización que una empresa. Una empresa es un tipo de organización, ¿sí? Es un tipo de organización con fin de lucro. Fayol se encarga de las organizaciones, no solo de las empresas. La teoría de él se puede aplicar en distintos ámbitos, porque ¿cómo hago para aplicar la teoría de Taylor si me dedico a la compra-venta de autos? No fabrico nada. El tipo todo lo que me dio está referido a la fábrica, y yo no fabrico nada. Entonces, la teoría de Fayol sí va a llegar a esa organización o a esa empresa. Y lo primero que dice él es, bueno, ¿cuáles son las funciones de una organización? Fayol tiene un problema para los alumnos, les cuento, que es que divide todo en puntitos. Le encanta dividir las cosas en puntitos. En realidad es algo que pasa con toda esta materia. Entonces, de Fayol vamos a ver principalmente, lo pueden marcar en el libro o tomar nota, las 6 funciones de la organización. 6 funciones de la organización. 6 funciones básicas, eso. 6 funciones básicas, exacto. Las 5 funciones del administrador. ¿Y se acuerdan que Taylor y Ford tenían principios? Taylor tenía 4 más un agregado, Ford tenía 3. Bien, Fayol tiene 14. Tiene 14. Un amigo, ¿eh? Cuando quieran lo llaman, 14 pegó. Para que se queden tranquilos, hay otros autores que han armado hasta 70 y pico funciones, principios de la administración, que gracias a Dios no los vamos a estudiar en esta materia. El que más tiene es Fayol, que tiene 14. Estos 14, igual que las funciones que vamos a ver ahora, no hay que estudiarlas de memoria, hay que entenderlas. Les aseguro que si las entienden es mucho más fácil. De memoria se tienen que acordar los nombres, ¿sí? Pero si lo llevamos al entendimiento, insisto, va a ser mucho más sencillo. Funciones de la organización. Cuando hablamos de funciones estamos hablando de qué es lo que hace una organización. Y lo primero que observas, cualquiera de nosotros que observe una organización, dice, bueno, a ver, pensemos en una empresa que fabrica y vende sillas. ¿Qué actividades realiza? Y para poder fabricar y vender sillas, yo tengo que primero comprar la materia prima. Entonces, si compro, ya tengo una función, que es comprar. Pero también tengo que pagar lo que compré. Entonces ya tengo otra función, que es la de pagar. Lo que hace Fayol es les pone otro nombre a estas funciones, pero no dejan de ser cosas tan simples como comprar y pagar. Lo que él dice es que una organización tiene funciones comerciales, que son todas aquellas que se refieren a la compra y venta de productos. Funciones financieras, que tienen que ver con la búsqueda del capital, cómo hago yo para adquirir capital y cómo hago yo para manejar el dinero en la organización. Funciones técnicas. Las funciones técnicas son las que conocemos generalmente como funciones productivas. ¿Sí? El área de producción, fabricar. Fabricar o, en el caso que sea una empresa de servicios, brindar un servicio. Esa sería su función técnica. En el caso de una universidad, la función técnica tiene que ver con el dictado de las clases, por ejemplo. ¿Sí? Que no es fabricar, pero que andamos cerca. Bien. Esperen que me estoy acomodando para no olvidarme nada. Después tenemos las llamadas funciones de seguridad. Las funciones de seguridad tienen que ver con el cuidado de los bienes y de las personas que están dentro de una organización.
¿sí? Me El cuidado corta físico. todo el audio, profe. Ah, bueno, a ver, ahora, un poco mejor. ¿Los demás me escuchan bien pareciera o que sí. todos me escuchan entrecortado? Porque Ahora bien. ahora bien, ok. Tiene que ver con las Entonces es mi conexiones internet. de internet que tenemos todos, sí. 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 Bueno, les decía, funciones de seguridad tienen que ver con el cuidado de los bienes y de las personas dentro de la organización. Funciones contables. Yo no se los dije, no lo quise corregir a Augusto el otro día, pero yo no soy licenciado en administración, yo soy contador. Toda mi vida me dediqué a trabajar en el área administrativa, por eso es que doy clases de administración, pero soy contador. Las funciones contables tienen que ver con el manejo de inventarios y con el manejo de información para la toma de decisión, ¿sí? Y después, ya mencioné técnicas comerciales, financieras, seguridad y contables. Hay una sexta función que dice Fayol que es la más importante, que es la función administrativa, que lo que hace es coordinar a las 5 funciones anteriores. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de funciones de la organización, estamos hablando, insisto, de qué hace una organización. Funciones comerciales, técnicas, de seguridad, financieras, contables y administrativas. ¿Bien? ¿Queda claro hasta ahí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Ahora vamos a pasar a desarrollar un poquito más las funciones administrativas, que Fayol dice que son las más importantes. Y ahí tiene que ver con ya no qué hace una empresa, sino qué es lo que hace un administrador. Y ahí les pregunto yo a ustedes, porque todos están estudiando una carrera de administración, ya sea pública o privada, pero es administración al fin. ¿Qué es lo que hace un administrador? Coordinar todas las áreas. Coordinar las áreas, bien. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Organizar una empresa, una organización. Organizar. Hacer crecer. Crear una Hacer crecer y metodología desarrollarse. de organización, justamente. Crear una Analizar metodología. para Luciano tomar decías, decisiones. perdón. Luciano decías. No, hacer crecer y desarrollarse a la institución. Bien. Alejandra. Analizar para la toma de decisiones. Analizar los procesos, cómo se hacen las cosas, la comunicación, para de esa manera, tanto los que están más arriba como los que están más abajo, suponiendo ¿no? en lo que sería el mando medio, poder de esa forma hacerlo más productivo o más eficiente. Bien, y dijiste para la toma de decisiones. ¿Y quién decide? El administrador. Y el administrador o el que esté, digamos, en un puesto superior, que es el que toma las decisiones, no sé, un Gerencia. gerente, qué sé yo. Bien, eso tiene que ver con la mirada que tenemos en nuestro país acerca de los administradores. Es un tema que yo quería tocar más adelante para que no dejen la carrera ahora, pero bueno, ya está. Ya estamos en el baile. Tiene que ver con eso. Generalmente pensamos que el administrador tiene que estar en un mando medio, tiene que ser un gerente de un sector. Y el administrador es el tipo que está capacitado para dirigir la organización, en realidad, y para tomar las decisiones principales de la organización. No debería de haber una persona por encima del administrador que tome las decisiones. Sin embargo, culturalmente en Argentina, el que toma las decisiones es el dueño de la empresa. Claro, por eso lo decía, porque en realidad el administrador es un empleado del dueño de la empresa que le va a llevar la información necesaria para que el dueño de la empresa o digamos la cúpula empresaria tome las decisiones. Bien. Es verdad, es como se toma el administrador, pero miren ustedes qué curioso que es cómo se observa la profesión, que yo siempre lo comparo con el médico. Cuando ustedes van a un médico, están contratando a un profesional que les va a decir qué es lo que tienen que hacer ustedes. Y ustedes le hacen caso. Ustedes me refiero a todos, me incluyo, ¿sí? Todos le hacemos caso al médico. Viene un médico y nos dice, tenés que agarrar este tubito y colocarlo en la zona más oscura de tu cuerpo, y uno va y lo hace. Porque se lo dijo el médico. Todos los días de la mañana tenés que tomarte 2 claras de huevo crudas para estar mejor. Y vos vas y lo haces, porque te lo dijo el médico. Ahora, si sos un empresario, tenés una empresa y viene un administrador y te dice, mirá, vos tenés que cambiar tu forma de producir porque así estás siendo ineficiente. No lo hace. No te hacen caso. No De lo hecho, hago
De No lo hecho, hago dicen, porque es mi empresa, porque yo hago trabajo lo que acá desde quiero. el primer día, porque hace 40 años que estoy en este rubro, y vos con 25, 30, 35 años, ¿me querés decir cómo manejar la empresa? Bueno, ¿Vos, pero ahí vos sos está la amigo de mi diferencia con las jefe? empresas que crecen, que le dan bola al administrador. Cuando las empresas crecen exactamente, se empieza a dar mayor injerencia a los administradores. En El mi Entonces vos caso, problema sos de por las amigo de pymes mi ejemplo, es que no jefe. contratan administradores. En Perdón, mi caso, Pamela. por ejemplo, el administrador es el administrador del hospital y sí, tiene injerencia en toda la parte administrativa, ahí todo, o sea, eh, puedo ver ahí bien el rol y por eso cada vez que hablamos de los aspectos, no puedo dejar de decir esto sí, esto no. Claro, Es, lo ves es muy reflejados. fuerte. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, Por ejemplo, a mí me tocó trabajar en una empresa en la cual hasta cierta época no era la número uno, ¿sí? Porque la manejaban los dueños, y cuando contrataron a una persona que se dedica a administrar, ¿sí? Esta persona lo primero que hizo fue decir, bueno, hago todo yo. O sea, algo parecido a lo que vos decís del McDonald's, que contrataron, en realidad eran dos hermanos y vino un tercero a ofrecer el sistema de trabajar de esa manera. Bueno, acá lo mismo. Esta empresa, por ejemplo, es Frávega. Yo trabajé ahí 12 años. Hasta cierta época no era el número uno, era Garbarino. ujú. Cuando Frávega contrató a un administrador, le dieron plena potestad de hacer lo que quería. Pero se hacía lo que él quería y pasó a ser la número uno. Pero cambió completamente toda la forma de trabajar. O sea, el dueño dijo, soy el dueño, y después viene él. O sea, ni los gerentes, ni los regionales, ni quien venga. Bueno, pero culturalmente es algo que todavía no hemos avanzado y no está tan estipulado que las empresas, sobre todo pequeñas, todo el nivel mundo pyme, contrate a un administrador para que lleve adelante la toma de decisiones de la empresa. Generalmente se contrata a un contador que también te hace la parte contable y que de paso más o menos te acomoda un poco, pero las decisiones las sigo tomando yo, que soy el dueño. Bueno, funciones del administrador, según Fayol, lo que él dice es, un administrador hace 5 funciones. Estas 5 funciones se las tienen que saber, aquellos que sean católicos lo tienen que saber como el Padre Nuestro, y aquellos que sean argentinos lo tienen que saber como el preámbulo. Igual no lo sabemos el preámbulo, pero no importa, queda bien decirlo. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Y son en ese orden, y no son en otro orden, porque el orden tiene un sentido también. Acá el orden de los factores sí altera el producto. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Primero planifico, pienso qué es lo que quiero. A partir de ahí organizo, es decir, distribuyo mis recursos y veo dónde los voy a poner. Después paso a la dirección. La dirección es ir guiando a esta organización una vez que ya está la puesta en marcha. Tratar de, como si fuera un volante, conducir a la organización. El cuarto paso es coordinar, ¿sí? Buscar que los distintos sectores trabajen en forma mancomunada para que sean una única empresa y no que sean muchas empresas adentro de una. Y lo último que hago es controlar. ¿Y qué es lo que controlo? Si se cumplió o no lo que yo planifiqué. Y a partir de ese control, ¿qué hago nuevamente? ¿Se les ocurre? Planifico de vuelta, exactamente. ¿Sí? Vuelvo a la planificación. Y se vuelve otra vez al círculo de las 5 funciones. La función de dirigir y coordinar, como son bastante allegadas, más adelante vamos a ver en otras escuelas administrativas que lo que hicieron fue unirlas. Pero Fayol las dio las 5 por separado. Entonces tenemos que saber las 5 funciones y qué es cada una de esas funciones. ¿Qué es planificar? ¿Qué es organizar? Van a ver que la definición en el libro es medio renglón de cada una. Pero hay que saber ese medio renglón. ¿Sí? La Acá no o sea, hay... puede ser que las organizaciones acá, tal vez no solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica, no cumplan todos estos puntos. Puede ser que algunos lo omitan. Sí, a ver, estos puntos que los decimos de manera tan linda ahora, en realidad, cuando una persona está administrando, no ocurren por separado, ocurren todos juntos.
Uno planifica, dirige, controla, hace todo a la vez, ¿sí? Pero sí, puede ser que muchas veces he escuchado decir, en Argentina es muy difícil planificar. Sin embargo, cuando empezamos a ver las organizaciones que han tenido éxito, son las que han planificado. ¿Sí? Pero Es más planifica difícil, a corto cuesta, plazo. pero no es imposible. Sí, Alejandro. Que digo que hoy en día las organizaciones no planifican a largo plazo como antes. Yo lo que te Planifican diría, ¿Qué es largo plazo? yo lo que te diría es que a largo lo que plazo cambian antes son eran los 5 plazos. años, 10 años, ahora lo hacen cada 2 o 3 años. Y como decía el profesor, revisan cada tanto la planificación porque constantemente está cambiado. Te diría que hasta lo hacen semestralmente, para no decirte anual. Lo que pasa es que el concepto de planificación hoy en día ha cambiado mucho. En esta materia no lo vemos, yo lo explico en otra materia, un tipo de planificación diferente, que justamente no se maneja por momentos, perdón, por etapas, sino que se maneja por momentos y que se va mezclando todo esto, es completamente dinámico. La forma de planificar hoy ha cambiado mucho. Augusto hizo una muy buena pregunta, ¿qué es largo plazo? Mi respuesta es, depende. Depende de lo que estemos hablando, depende del tipo de organización, depende de, o sea, a qué se dedique la organización, el tamaño que tenga, depende del momento contextual. Digo, no es lo mismo planificar en febrero del 2020 que en marzo del 2020. ¿No? Hubo algo en el medio llamado pandemia que como que nos complicó un poquito las planificaciones. Entonces, el largo plazo, corto o mediano, se define a partir de cada empresa y de cada momento que estén viviendo las empresas. Uno puede pensar a largo plazo cuando una empresa ya está consolidada, pero nunca se puede olvidar del corto plazo, que es lo que le hace sobrevivir. ¿Está bien? Entonces tiene que haber un equilibrio entre las distintas planificaciones. Igual, insisto, todo esto, con mucho más detalle, lo vamos a ir desarrollando en el transcurso de toda la materia. No me quiero ir de Fayol para que sigamos focalizando bien en él y que no se nos mezcle con otros temas. Fayol, entonces, 6 funciones de la organización, 5 funciones del administrador. ¿Hasta acá se entienden? Sí. Lo voy corriendo a ver si los veo. Porque no los tengo a todos juntos en la pantalla, entonces tengo que ir corriendo para verles la cara a todos. Bueno. Y junto con esto, bueno, algo muy importante que dice Fayol, habla de la proporcionalidad de las funciones administrativas. ¿Qué es esto? Que en la escala jerárquica, cuanto yo más arriba estoy, es decir, cuando tengo mayor nivel jerárquico, más voy a desarrollar las funciones, estas 6 funciones que mencionamos, las funciones de la organización, y sobre todo más voy a desarrollar las funciones administrativas, y cuanto estoy más bajo en la escala jerárquica, menos voy a desarrollar estas funciones administrativas. ¿Sí? En la época en la que los clásicos escriben esto, el empleado no tomaba muchas decisiones, el empleado no planificaba y no controlaba. Lo controlaba un supervisor. Entonces, cuanto más subía en la escala jerárquica, más iba a tener que aplicar la función de planificar, de organizar, de dirigir, de coordinar y de controlar. ¿Sí? Sí, Marcelo. No, te iba a decir, pero también a su vez, a medida que va subiendo en la escala jerárquica, también va dejando atrás la parte práctica. Exactamente. Por eso habla de proporcionalidad. Aumentan las funciones administrativas y decrecen el resto de las funciones. ¿Sí? Obviamente que una persona que está como gerente de producción no va a estar todos los días trabajando con un torno. Eso lo hace el tornero. El gerente de producción se va a dedicar justamente a planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar. Cuando yo les pregunto a los alumnos qué es lo que hacen sus jefes, la mayoría de las respuestas que obtengo es nada. Nada. ¿Sí? Sin embargo, es que el trabajo es otro. Porque, por ejemplo, un llamado telefónico o un mail enviado es el que puede hacer la diferencia, a diferencia de una persona que está atendiendo al público y que su trabajo se visualiza a partir de cuánta gente atiende. ¿Sí? El trabajo de una persona con distinto nivel jerárquico va modificándose y va adquiriendo más funciones administrativas, y esas funciones administrativas tienen más que ver con lo cognitivo, con el pensamiento y con el tomar decisiones a partir de ese pensamiento, que con el hacer físicamente. Muchos autores
mucho más recientes, de los últimos años, hablan del trabajo manual y el trabajo no manual, que sería esto mismo, las funciones administrativas con un trabajo no manual, y el resto de las funciones tienen más que ver con un trabajo manual. ¿Está bien? Por eso es que Fayol habla de la proporcionalidad de las funciones administrativas. Y lo último y lo más engorroso que vamos a ver hoy son los 14 principios. Pero van a ver que no son tan engorrosos. Fayol era un clásico, estaba dentro de la escuela clásica. Por lo tanto, va a respetar muchos lineamientos del resto de la escuela clásica, que ya estuvimos viendo. Dentro de los 14 principios, ¿va a haber división de trabajo? ¿Qué piensan ustedes? Sí. Y sí, es más de lo mismo. ¿Va a haber estandarización? Claro que va a haber estandarización. ¿Va a haber especialización? ¿Hacer la misma tarea? Va a haber especialización. Hay ciertos principios que se repiten y que entonces ustedes ya los tienen incorporados simplemente por saber que son clásicos. Después tienen algunos detalles, tienen algunos que yo los llamo principios más de color, de relleno. Por ejemplo, orden. Un principio de Fayol es orden. Un lugar en cada cosa y cada cosa en su lugar. ¿Sí? Parece una canción de Jardín de Infantes. Pero es algo más que lógico, o sea, las cosas tienen que estar ordenadas. Y eso es uno de los 14 principios que a veces tanto nos cuesta memorizar, y sin embargo es algo bastante sencillo y lógico. Disciplina. Disciplina, ¿sí? Ser obediente ante lo que me piden y cumplir con eso que me piden. Yo voy a enfocarme en uno en particular que es el que lo diferencia mucho de Taylor, que es el principio de unidad de mando. ¿Se acuerdan que Taylor utilizaba como forma de supervisión la llamada supervisión funcional? Esta supervisión funcional lo que tenía era un supervisor según cada una de las funciones que realizaba la persona. Por lo tanto, alguien podía llegar a tener muchos jefes. Ustedes lo van a ver dibujado como un circulito con varios circulitos arriba. ¿Sí? Es como que un solo empleado puede tener muchos jefes. Fayol dice, no. Para las organizaciones yo lo que quiero es unidad de mando. ¿Qué significa unidad de mando? Cada empleado va a responder a un solo supervisor. Y acá lo quiero aclarar porque al decirlo así muchas veces se malinterpreta. Que cada empleado responda a un solo supervisor no significa que hay un supervisor por empleado. Si no es que hay 50 empleados, entonces hay 50 supervisores. Sino que yo, siendo empleado, mirándolo desde abajo hacia arriba, suena feo, pero arriba mío tengo solamente una persona. ¿Sí? En el nivel jerárquico, el superior es solamente uno. Yo voy a responder solamente a una persona. ¿Por qué? Porque se respeta esa cadena de mandos. Esa cadena de mandos que forma la unidad de mando, es decir, yo empleado tengo un solo jefe, y mi jefe tiene un solo jefe, y su jefe tiene un solo jefe, lleva a otro principio, que es el principio de cadena escalar. Si ustedes observan cualquier organización del estilo de las que está planteando Fayol, van a ver que cuando la dibujamos a través de un organigrama, y acá introducimos un concepto nuevo, un organigrama es básicamente la representación gráfica de una organización. ¿Sí? Son muchos cuadraditos, van a ver ustedes, unidos con líneas, que forman una pirámide. Forman una pirámide cuando hay unidad de mando. Cuando cada grupo tiene un único jefe, y ese jefe forma otro grupo que tiene un único jefe. Entonces se van armando como triangulitos para armar un gran triángulo. Entonces, si observamos ese organigrama, podemos ver que hay como una escalerita que se va formando desde arriba hacia abajo, en la que yo voy a ir subiendo escalones cuando vaya subiendo de nivel jerárquico. Por eso es que cuando hablamos de una persona que tiene otro nivel jerárquico, hablamos de que tuvo un ascenso. ¿Sí? Porque estamos representando esta cadena escalar. La cadena escalar es una escalerita que se forma en el organigrama y que responde al principio de unidad de mando. ¿Está bien? Y junto con el principio de unidad de mando hay otro principio que es el principio de unidad de dirección. La unidad de dirección tiene que ver con que las directivas van a ser únicas para cada grupo. ¿Sí?
que tiene que ver con lo mismo. No voy a tener 10 jefes. Voy a tener uno y la directiva va a ser una. Y siempre es desde arriba hacia abajo, esa directiva. Las organizaciones que plantea Fayol van a ser del tipo centralizadas. Cuando hago tanto hincapié en una palabra como centralizadas, o cuando les diga estandarización, tiene que ver con que son palabras importantes y son palabras que tenemos que empezar a incorporar, ¿sí? Son conceptos necesarios para esta disciplina. La centralización significa dónde se toman las decisiones. Cuando una organización está centralizada, las decisiones se toman en un único lugar. Que dentro de esta cadena escalar, ¿dónde va a ser? ¿Arriba, abajo o en el medio? Arriba de todo. Arriba, así claramente deciden los de arriba. ¿Está bien? Algo que debemos vivir mucho en nuestros trabajos. Porque generalmente las organizaciones tienden a estar centralizadas. Sin embargo, cuando las organizaciones van creciendo y con el paso del tiempo, se empezó a observar que conviene descentralizar, que es el proceso contrario, que es que la toma de decisiones, en lugar de estar en un único lugar, esté desparramada en toda la organización. ¿Sí? Que se puedan tomar decisiones, en mayor o en menor medida, en toda la organización. Los clásicos plantean organizaciones centralizadas. ¿Sí? No se lo imaginen ustedes a Taylor charlando con la gente, diciéndole, bueno, a ver ustedes qué piensan, qué quieren decidir de esto. No. Acá se hace lo que yo digo. Taylor, Ford, Fayol proponen supervisores en los distintos sectores que recibían un nombre que era muy claro, que era el nombre de capataz. Y el capataz, gráficamente, no era un tipo lindo. Era un tipo que tenía que ser lo más feo posible, lo más grandote posible, con voz lo más ronca posible, porque era el tipo que te controlaba y te tenía que cagar a pedos. ¿Está bien? Entonces no era el tipo con el que vos te ibas a poner a charlar y ver qué decisiones tomaban. No, las decisiones van de arriba hacia abajo. Bien, en toda la escuela clásica. Más adelante iremos viendo otras escuelas que plantean cosas diferentes. Pero la escuela clásica es centralizada. ¿Queda claro? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Bueno. Nos quedan 2 minutos nada más. ¿Alguna duda que tengan con estos temas? No, por ahora. Clase que viene vamos a seguir con capítulo 5 y 6. 6. A partir del capítulo 6, después vamos a ir haciendo de a un capítulo por semana, ¿sí? Igual vamos a ir avisándoles nosotros. Ahora tuvimos que acelerar un poquito porque si no el cronograma no nos daba tanto. Pero sí, los que puedan ir leyendo, vayan tratando de llevarlo al día. Sí, Martín. La próxima la da, ¿cómo se llama? Augusto. Ay, se me fue el nombre. Augusto. Uh-huh. Hay que pedirle que baje la velocidad entonces. Bueno, es otra forma de dictado de clases, pero sí, plantéenselo ni bien arrancan la clase, totalmente. Totalmente. Va rápido. Cuando está presencial se tarda más porque tiene que escribir y te explica un poquito más lento el profe. Pasa que acá por Zoom es más difícil, vas como mucho más rápido. Sí, primero que estamos metiendo 2 unidades en una clase de 2 horas. Iba a los chapazos, ni tiempo a hojear el libro, o sea, vas escuchando y nada más, pues. Olvídate, sí. Hay que adaptarse, ¿no? Menos mal que está grabada la clase, así sí le podemos podés rever. Tienes razón. Sí. Sí, porque yo voy viendo el libro ya, pero va rapidísimo, igual que el de ayer también, economía a 2000 por hora, ¿no? Bueno, cada uno lo hace con su estilo, totalmente. Bueno, ya se nos está cortando, así que nada, despedirme de todos. Lo subo esto en la plataforma, se los voy a mandar por mail igual, y les voy a mandar un par de videitos de lo que estuvimos charlando ¿Por hoy. mail también? Por mail, mando todo por mail, sí. Buenísimo. ¿Estamos? Bueno, nos vemos Listo. nosotros en 15 días. Gracias, profe. Hasta la próxima. Buena semana. Hasta luego. Próxima. Chao, profe.